José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oye, hoy miércoles 6 de noviembre, pero hoy no juega juega la lotería. ¿Sí? 8, 3 y 9, de todos modos. 8, 3 y 9, la lotería juega Mañana. ¿Por qué? Bueno, porque se metieron estos días de por medio, Sí, y entonces el sábado, se corre la un día. de miércoles para el jueves, o sea, para mañana. Y las decenas son 8, 3 y 9. 8, 3 y 9. Muchas cosas que contarle en el día de hoy, durante todo este fin de semana largo que nosotros hemos tenido, y espero que a todos les haya ido bien. Hombre, ¿cómo les fue en el desplazamiento? Muy bien, muy bien. Fui a Coiba. La verdad es que impresionante en nuestro país. A mí cada vez me asombra más lo bonito que es y las cosas extraordinarias que presenta. Bueno, ahora le cuento al regreso de Panamá cómo lo quieren usted allá en mi pueblo, a usted, acá, sí, Holanda. Ahora le cuento, mientras vamos al plano internacional, poco complicado hacer un resumen de esto, pero voy a comenzar por España y después me voy a apoyar en una comunicación que aparece en el Panoamérica de hoy. En España están ocurriendo fenómenos. Acuérdense que este domingo 10 de noviembre hay elecciones generales. Terminó el único debate que hay. Le doy los números, hay un montón de encuestas, le tomo el país de España. Indican una tendencia que les explicó Fernando desde el principio en la mañana. El PSOE cayendo, el Partido Popular subiendo, el desastre de Ciudadanos según las encuestas, y Vox subiendo, tanto así que se tiene el mismo porcentaje que Unidas Podemos y los otros partidos, lo que significa que ninguno de los partidos, de acuerdo a las encuestas coaliciones, podría alcanzar el 50%. Lo digo los números. De acuerdo a la última encuesta del país, el PSOE tendría 27,5%, acuérdense que ganó con 35%, tiene 10 puntos caída. El Partido Popular obtendría 21,6%, estaría dentro de cerca del margen de error con respecto al Partido Socialista. Ciudadanos estaría con 9,2%, es un gran perdedor, mientras Vox estaría con 12,5% por encima de Ciudadanos, Vox es la derecha. Ahí está el... Y Unidas Podemos tendría 12,5%. Si usted suma todo eso, eso le estaría dando que ninguno tendría la mayoría de 158. De 171, ¿no? 176. Sí. Perdón, 176. Bien, esto es España. Pero fíjese, aquí aparece en el... Déjeme cambiarme los lentes. El Panaamérica de hoy trae el suplemento de The New York Times. Se lo recomiendo, le voy a leer un párrafo de este. Dice, el mundo sale a protestar. Qué titular más llamativo, ¿no? De la pluma de los periodistas Declan Walsh y Max Fisher. Londres. Acuérdate que esto aparece, Fernando. De inserto en el Panaamérica. Inserto en el Panaamérica, del cual, mire, ya dice aquí, en colaboración con el Panaamérica. Es una categoría importante. En Chile, el detonador fue un aumento en las tarifas del metro. En Líbano, fue un impuesto a las llamadas de WhatsApp. En India, fueron las cebollas. Artículos menores de impacto al bolsillo volvieron el centro de la furia popular en todo el planeta en semanas recientes. El tiempo que ciudadanos frustrados llenaban las calles para realizar las protestas inesperadas que tomaron energía de una creciente frustración con una clase de élite política vistas como irremediablemente corruptas o totalmente injustas o ambas cosas. Se dieron después de manifestaciones masivas en Bolivia, España, Irak, Rusia y ocurridas antes en la República Checa, Argelia, Sudán, Kazajistán, en lo que ha sido una racha constante de disturbios en los últimos meses. Les recomiendo que se lean esto, porque esto tiene una especie de un nudo que lo lleva, una línea conductora. Estos son movimientos contra el establishment de cada uno de los países. Para que tengan una idea, en Irak han muerto más de 251 personas en esta revuelta de 4 semanas y hay más de 6.000, 7.000 heridos de diferentes categorías. Ha habido incluso ataques a la llamada zona verde, porque Irak es el gobierno más corrupto. Bueno, ya el primer ministro renunció. En el Líbano, ya el primer ministro también renunció. Entonces, ¿qué es la característica de este movimiento? Hay mucha gente en el interior me preguntaba, ¿cómo caracterizamos lo que está pasando incluso en Panamá? Bien, estos fueron movimientos espontáneos que no contaron con una organización, como los chalecos amarillos, para darle un ejemplo, como lo que está pasando en Chile. Estos son movimientos que están en contra de las élites, de los partidos, todos los partidos,
No es que este se salva, no. En Chile no está dirigiendo el movimiento, los partidos políticos. Lo está dirigiendo nadie. Nadie. Pero se caracteriza por una gran espontaneidad. Y la espontaneidad, como planteaba Rosa Luxemburgo en uno de sus grandes escritos, yo creo que le recomiendo que se lo lean. Se llama Espontaneidad y Organización, la dialéctica, cómo funciona esto. Ella señalaba que la espontaneidad es parte de un proceso. No es separada ni separable la espontaneidad de la organización. Actúan mutuamente, son parte de un proceso. Cuando las estructuras políticas no responden a las ansiedades y necesidades de la sociedad que dice representar, entonces surgen movimientos espontáneos. Una de las cosas que a mí me maravilla de Chile es las múltiples formas de protesta. Coreografías de más de 15.000 muchachos haciendo bailes de protesta, teniendo diferentes actividades de teatro, de representaciones, de eslogan. Entonces, la espontaneidad es el impulso que necesitan las organizaciones. Observen que los partidos, por ejemplo, en Chile, en Panamá también, han perdido la espontaneidad, esa capacidad de creatividad, y solo defienden intereses de élite. Sí. Y eso lo distancia del electorado. Léase este artículo que es producido en Londres. Esto no está hecho por ninguna KGB. Esto está hecho por gente que está haciendo un análisis de esto que está pasando en el mundo. Ahora le doy algunos detalles de cosas que están ocurriendo. Recuerde que después de las elecciones españolas vienen las elecciones inglesas. El 12 de diciembre son las elecciones en Inglaterra. En medio incluso de una petición para que el primer ministro Johnson haga público las revelaciones de la interferencia soviética en las elecciones. Y él no quiere hacerlo. Dice esto. Mientras en este momento que usted y yo estamos aquí conversando, el presidente Emmanuel Macron se encuentra en Beijing, hablando con Xi Jinping. Seguro que no está hablando con Varela. Está hablando con Xi Jinping. ¿Sobre qué cosa? Francia está aplicando la diplomacia suave, es decir, la diplomacia del encuentro, de la negociación. Recuérdese que en la cumbre de G7, el presidente Macron invitó al presidente de Irán. ¿Se acuerda que estuvo en el G7? Bueno, él aplica esta diplomacia, ahí está la foto, en la que está acercándose al gigante de Asia, es una diplomacia suave, una diplomacia de buscar los intereses de Europa y particularmente los de Francia. Mientras, en nuestro continente, fíjense lo que está ocurriendo. Hay una información de la agencia francesa de noticias, y que bajo el título de Bolivia bajo el fuego de las noticias falsas, de lo que se conoce en inglés como fake news, y de los memes, se hizo circular una noticia falsa de que el presidente Evo Morales había renunciado, incluso pusieron la carta de renuncia. Y que el helicóptero lo iba a buscar para y que ya había helicópteros bajando sobre la presidencia. Todo eso fue falso. Pero hubo otra noticia más falsa, que fue el supuesto asesinato de un niño en una comunidad cerca de por ahí de Santa Cruz. Resulta que fue falso, pero en las manifestaciones de la oposición murieron 2 personas. También sacaron memes contra el candidato de la oposición, Mesa, también falsos. Entonces las redes se llenaron e impulsaron acciones que ayer se decía que uno de los líderes del movimiento de allá de Santa Cruz venía a llevarle una carta a Evo Morales, que organizó una manifestación en La Paz multitudinaria. Bien, Bolivia sigue en ese proceso de elecciones no reconocida por la oposición. Hay conteo de la OEA haciendo un audito que la oposición no reconoce. Eso es Hoy vamos a tener al embajador de Bolivia en Panamá. Una crisis en desarrollo monetizada por la manipulación que se está haciendo en las redes sociales de las noticias. Busque, cuando vea información, trate de buscar el origen de esa información. Mientras en Chile, el presidente Piñera ayer le dio unas declaraciones exclusivas a la BBC de Londres. Igual que sacó hoy una entrevista con Mikhail Gorbachev. Brutal. Le recomiendo ambas entrevistas. Pero la de Piñera en particular, él dice que ellos, el gobierno, no hizo una lectura correcta de lo que estaba ocurriendo. Ahí está. Esa es la entrevista que le hizo la BBC de Londres al presidente Piñera.
en la que él hace una explicación al pueblo chileno y a los medios internacionales de que ellos no hicieron la lectura correcta de lo que estaba ocurriendo. Y recuerde que bajo su administración, su primera administración, el movimiento estudiantil se tomó las calles por espacio de casi 11 meses. Estos que hoy son los que tienen 29 años. Acuérdate, Fernando, que tenían 17, no sé, del 12 a esto han pasado 7, son los 18 años, los excluidos. Ahora se ha tomado las calles nuevamente, precisamente contra el propio presidente Piñera. Él dice que él no va a renunciar y que estaría dispuesto a negociar incluso una constituyente. Igual cosa hizo Bachelet. Bachelet prometió una reforma constitucional que jamás llevó a cabo. Entonces, en Chile, el lunes se conoció como el lunes violento, del saqueo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? La gran mayoría del movimiento en las calles no está por el saqueo, pero dentro del movimiento están las bandas juveniles, están incluso las propias organismos de poder que meten sus propios esquiroles ahí para crear revolú y echarle manchas al movimiento. Este no es un movimiento que está dirigido por ningún partido. Este es un movimiento que tiene su esencia, su raíz en esa espontaneidad que Rosa Luxemburgo expresó claramente. Es la forma amorfa al principio que toma un proceso y que después va tomando forma y que produce al final la sumatoria de las fuerzas que se organizan en el desarrollo de esto. Y hoy Chile se encuentra en un momento crucial. Preste la atención a lo que está ocurriendo allí. Mientras en México, aquí encontraron las bandas de los narcotraficantes, asesinaron a 9 personas, entre ellos 3 mujeres y 6 niños. 6 niños. De los mormones. ¿Cuál es la característica? ¿Qué hace a los mormones ser tan duramente castigados por el crimen organizado? Bueno, porque ellos se oponen a rendirse ante las peticiones del narcotráfico. Y ellos se enfrentan allí. El presidente de los Estados Unidos le prometió ahora a su querido amigo Andrés Manuel López Obrador que estaría dispuesto a meter fuerzas armadas de los Estados Unidos para derrocar al narcotráfico. El presidente Obrador le dijo que no. Antes que sea demasiado tarde, fueron las palabras que usaron. Dijo que no. Eso está en desarrollo allá el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está allí viendo qué es lo que está pasando. Porque fueron 9 ciudadanos norteamericanos con ciudadanía mexicana también. Mientras eso está ocurriendo, en otros 2 países de nuestro continente, Argentina, se ha ocurrido un fenómeno interesante. Ha habido una transición bastante coordinada entre el presidente Macri, saliente, y el presidente entrante, Fernández. Y allí se están trabajando por buscar una salida para enfrentarse el presidente Fernández, Alberto Fernández, y Cristina Fernández, su vicepresidenta, a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Mientras en Brasil ocurren cosas que le debemos prestar atención. Mientras el presidente López Obrador en México intenta impulsar la empresa estatal Pemex, que los expertos internacionales dicen que eso es levantar un cadáver, es imposible. El presidente de Brasil va en sentido contrario y se va a hacer una de las grandes aperturas de ofertas petroleras de sondeo de petróleo en las áreas de los mares de Brasil, donde hay una cantidad increíble de petróleo y las grandes corporaciones del petróleo van a participar en ello. Y se espera que Brasil obtenga de allí unos 30.000 millones de dólares, pero más que eso, la atracción de inversiones en un área en donde habrá protestas de los ecologistas, sin duda alguna. Pero Bolsonaro impulsa ahora una política exactamente diametralmente opuesta a la del señor presidente de México. Observen estos 2 fenómenos en desarrollo, por las contradicciones que ambas cosas tienen. Mientras, en los Estados Unidos arranca ya el proceso, desde ayer se están publicando las declaraciones de los testigos sobre el impeachment o el juicio político al presidente. La Cámara de Representantes, que ya está autorizada porque votaron,
arrancará ahora a hacer público estos testimonios que dejan evidencias claras de que realmente, de acuerdo a los testigos, voy a corregirlo de evidencias claras, los testigos están declarando que hubo propuestas al gobierno de Ucrania, de Zelensky, en la que se le pedía que para recibir la ayuda militar tenía que decir que había arrancado una investigación contra el vicepresidente Biden, que era el candidato, que es el candidato que le preocupa a Trump. Estos han encendido la confrontación. Hoy en Panamá se encuentra una delegación de representantes de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Steve Scalise de Luisiana, un representante, está aquí en Panamá para discutir con el gobierno y con Panamá temas como el canal, migración, seguridad, etcétera. Estará aquí una delegación de 10. Le damos la bienvenida a estos 10 representantes del gobierno de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que hoy encuentra, ahí vendrán republicanos y demócratas, es una buena oportunidad para que los periodistas le pregunten sobre cómo va el impeachment. Si no, métase en la red y aprende un poco de lo que es este juicio político en desarrollo, que ya acapara la atención del mundo y de los Estados Unidos. A la vuelta vamos a hablar de Panamá. Espérate, antes yo creo que vale la pena también, uno, el enojo que hay en la Argentina, porque el Papa Francisco ha dicho que irá a la toma de posesión de Alberto Fernández, y dos, esa disputa entre Nicolás Maduro y el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que también fue durante estas fiestas patrias dura, que yo creo que va a dejar secuelas de una nueva guerra fría en América Latina. Bueno, nosotros estamos en una guerra tan intensa, Fernando, que estos movimientos que están ocurriendo a nivel diplomático tienen, si bien es cierto, la intención de mantener en vivo el caso de Venezuela. El continente ahora mismo, incluyendo Venezuela, está sumergido en una de las más complejas situaciones de inestabilidad. Bueno, ¿no viste el chiste que salió en la semana? Que mudarse de un país de Latinoamérica a otro es como cambiarse de camarote en el Titanic. Ahora le explico por qué nosotros, mientras todo eso está ocurriendo, una evaluación sobre Panamá del jueves 31. A la vuelta se la cuento qué está pasando con la Constitución. ¿Qué es lo que realmente impulsan a nuestros muchachos a estas protestas? ¿Cómo las debemos interpretar? Y por ahí hay una serie de videos corriendo. Todo complicando más el panorama nacional. A la vuelta, la patria doméstica.